Titulé la enseñanza La nueva era y su infiltración en la iglesia. Su infiltración. ¿Por qué razón? Porque queremos conocer aspectos principales del movimiento de la nueva era que están de poquito en poquito infiltrándose en la iglesia. Poco a poco, poco a poco. ¿Sabe que llama mucho la atención la advertencia? La Biblia tiene una advertencia muy grande respecto a los tiempos finales. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Llama la atención que la Biblia diga que tenemos que saberlo. Es decir, no debemos pasarlo por alto. Nos indica que serán tiempos peligrosos. Entonces, en nuestra mente debiera formarse una idea de que tenemos que tener cuidado. De advertir que hay cosas que tienen una apariencia, pero en realidad son otra cosa. Con ese respecto también la Biblia advierte que la iglesia va a sufrir, que habrá infiltración, dice la Biblia, de corrientes peligrosas en la iglesia. Segunda de Pedro 2:1 nos dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo en aquel tiempo. ¿Cómo habrá entre vosotros, en nuestro tiempo, falsos maestros? Oiga lo que van a hacer. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se fijó? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso está pasando ya hoy día. Bueno, de hecho está pasando desde hace tiempo, pero digamos que hoy día empezamos a ver los frutos de lo que pasó en otra época y se empieza a ver también la siembra de lo que va a ocurrir en el futuro. Y lo más terrible, ¿sabe qué es? Que muchos no caen en cuenta todavía que la forma de infiltrarse es sutil, es una forma despistada. Y aunque un ingreso de ese tipo, casi desapercibido, no lo noten algunos, bueno, lo que sí podemos notar según la Biblia es que hay esa herejía destructora que tarde o temprano se hace visible. Es decir, la doctrina falsa se incorpora en una forma despistada, digámoslo de esa manera. Pero, el resultado, que es la destrucción que provoca en la iglesia del Señor, ese no es para nada desapercibido. Se nota. Hoy entonces vamos a estudiar uno de los movimientos más nocivos, más peligrosos para la iglesia de hoy día. Este movimiento no es nuevo, es más, de nuevo no tiene mucho. Inició en 1975 y se ha ido extendiendo con mucha rapidez por el mundo entero. Se le denomina así, se le denomina la nueva era. Es un movimiento que ¿por qué no se le llama religión, pastor? ¿Por qué no se le llama secta? No, porque es que es demasiado amplio y afecta muchísimas áreas al mismo tiempo. Este movimiento, por ejemplo, conjunta filosofías, ocultismo, ciencia falsa, orientalismo y otro montón de ramas del saber. Y pregona algo extraño para usted y para mí, no para ellos, obviamente. Dice que el mundo entero se rige por lo que ellos llaman eras zodiacales. ¿Les suena? ¿Verdad? Como los símbolos del zodiaco. Bueno, entonces dice que el mundo entero se mueve por eras zodiacales. Se supone que la era en la que estábamos viviendo, según ellos lo dicen, es la era de Piscis. Y es una era que toma en consideración unos 2000 años más o menos. Y según ellos también, esta era estaba hecha como para ser más afín con el cristianismo. Empezó allá con la muerte del Señor Jesucristo y se ha extendido hasta nuestros tiempos, pero dicen ellos ya se acabó. Ya se acabó porque las estrellas se han alineado para que dé inicio una nueva era. Por eso se llama así el nombre, una nueva era, la era de Acuario. Y según la era de Acuario, esta está más llena de situaciones diferentes, orientada al ocultismo, orientada a la tecnología, los avances de la humanidad, etc. Pero lo que sí es cierto es que el cristianismo no cabe, según ellos, en esta nueva era, sino más bien
un sincretismo, una mezcla de todas las religiones de todo el mundo y una concepción de Dios como usted quiera concebirlo. ¿Qué vamos a aprender de eso? Justamente, vamos a analizar, por cuestiones de tiempo, 3 postulados básicos de la nueva era. Y cobran estos 3 postulados un interés especial porque tienen que ver con herejías que ya se infiltraron en la iglesia del Señor. Ya se infiltraron en la iglesia del Señor. Ya son parte de. Algunas personas, aún sin darse cuenta, apoyan ese tipo de situaciones, no sabiendo de dónde provienen y lo que provocan. Entonces prepárese allí con su Biblia, porque vamos a estudiar justamente estos aspectos. Primer aspecto que veremos en este tiempo. Bueno, según la nueva era, número 1, nosotros somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Eso suena como un trabalenguas, pastor. Nosotros somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. A eso se le conoce con el nombre de panteísmo. ¿Qué es panteísmo, pastor? Es la creencia de que Dios se manifiesta a través de una persona, a través de una cosa, a través de todo lo que vemos. ¿Cómo es eso? O sea, todo es Dios y Dios es todo. Si yo miro el mar, ese es Dios. Si miro el cielo, ese es Dios. Si siento el aire, ese es Dios. Si veo un animalito corriendo por la pradera, ese es Dios. Si veo un ser humano, ese es Dios. Entonces, según ellos, Dios se manifiesta en cada cosa que nosotros vemos y que no vemos. Ahora, de esta forma, como que la idea central es otra vez que Dios está en todo y por ello hay que tratar con respeto a la naturaleza, a los animales, a los mares, etc. ¿Les suena parecido a lo que vemos normalmente en la televisión? Vemos en las series, vemos en las diferentes películas orientadas a niños cómo la naturaleza cobra vida. Y la naturaleza se personifica. La naturaleza es una isla triste, la naturaleza puede transformarse también en un mar que habla, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que pertenezca a la fantasía solamente, más bien es la forma en la que desde 1975 hasta nuestros días han estado infiltrando el hecho de que el panteísmo es la forma como nosotros deberíamos creer. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de verdad Dios es todo y todo es Dios? ¿O será que la Biblia nos deja entender que hay una separación clara entre lo que es la naturaleza y lo creado y lo que es Dios? Bueno, la Biblia deja muy claro para nuestro beneficio este asunto. Vamos a revisarlo en 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Yo espero que usted esté ahí, mire, con su Biblia. Espero que esté anotando, que esté subrayando, que esté haciendo flechitas y que esté aprovechando la enseñanza de la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 2 de Pedro 3:5 nos hace ver que quien quiera ignorar esto, lo hace, usa la palabra voluntariamente. Es decir, como bien indica Romanos capítulo 1, ellos tienen la evidencia, hermano. Saben que hay un Dios, porque lo que de Dios es oculto se ha hecho visible por medio de la creación. Lo saben, pero prefieren seguir corrientes equivocadas. Dice que ignoran voluntariamente que desde hace mucho tiempo, por la palabra de Dios, Dios es una cosa, Dios es Dios, y Dios, desde su palabra, dice: quiero hacer cielo, quiero hacer tierra, quiero hacer nubes, quiero hacer planetas, quiero hacer el mar. Todas esas cosas son creadas por Dios, pero no son Dios. La Biblia dice claramente que la naturaleza no es Dios, entonces, que tuvo un momento histórico en que ella fue creada en forma separada de Él. De hecho, nos dice que subsiste por el agua y que se sostiene por el agua. No es Dios la naturaleza. Dios es el creador de la naturaleza. Eso sí es cierto. Esta
corriente llamada Nueva Era, este movimiento, no solamente es peligroso por lo que pregona, por lo que predica, sino por donde se ha infiltrado. Se ha infiltrado en corrientes de pensamiento, en Hollywood, en las corrientes académicas, en las corrientes políticas, está prácticamente en todo lado, ha extendido sus tentáculos por todas partes, por todas partes. Entonces, ¿qué previene que en la iglesia también se infiltre? Bueno, predicar la verdad, sostener la verdad en la que hemos sido enseñados, practicar esa verdad. Eso es lo que evitará que estas corrientes se infiltren en nuestra iglesia. Pero le tengo otro versículo. Dice Colosenses 1:16, hablando acerca del Señor Jesucristo como creador. Porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Se fijó? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se fijó? Vemos como la Biblia hace otra vez una clara distinción entre lo que es la creación y lo que es su creador, nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios deja muy claro que tanto lo que se ve como lo que no vemos es parte de lo creado, pero excluye al creador. El creador no es lo creado. No podría hacerlo jamás, porque Él fue quien creó. Qué cosa más extraña que el creador al mismo tiempo sea lo creado. No, el Señor está en control de lo creado, porque es de Él. Él lo hizo. Según Hebreos 11:3, desde su palabra creó todo lo que se ve. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero de ninguna manera nos deja ver que Él mismo sea parte de la creación, como que nosotros podemos llamar a la creación un Dios. No, la creación no es Dios. La creación es la creación. Nada más. Aún más, la Biblia establece que las figuras angelicales fueron creadas. Ahí lo dice, las potestades. Y tampoco dice que sean parte de Él. Naturaleza, ángeles, seres humanos, son aparte de Dios. Dios es una persona manifestada en tres: Santo Espíritu de Dios, Jesucristo y el Padre. Pero de ninguna manera podemos nosotros aceptar que cuando miramos los árboles estamos viendo a Dios, que cuando miramos el mar estamos viendo a Dios. No, estamos viendo la creación que da constancia de que existe un Dios. ¿Se acuerda de Salmos 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, la obra de sus manos. Él lo creó, pero Él no es eso. Él es aparte de su creación. No tenemos que creer esas cosas. Ahora, ¿cómo es que se está infiltrando, pastor? ¿Cómo es que este pensamiento se está infiltrando? Por medio de las causas ecológicas. Por ahí donde está infiltrando. Estas falsas creencias están infiltrando en la iglesia, tomando forma de causas ecológicas. Bueno, tenemos que cuidar el mar, tenemos que cuidar los arbolitos, tenemos que cuidar los animalitos. Y según estas corrientes, es a lo que nos debiéramos dedicar. No tenemos que dedicarnos a nada más. Tenemos que dedicarnos a el cuidado de todas esas cosas, porque todas estas cosas tienen carácter, ¿se acuerda? De Dios. Y ellos personifican la naturaleza. Sí, por ejemplo, la llaman la Pachamama, sí, la madre tierra. La llaman la madre naturaleza, la diosa naturaleza, etc. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿será cierto? Según ellos, la naturaleza habla por medio de sus astros. Eso se le conoce como astrología. Entonces, dependiendo de la posición de los planetas, están los símbolos zodiacales, y ellos establecen qué carácter va a tener una persona, cuál va a ser su suerte, cuáles son sus números de la suerte, cuál es su destino, etc. Es como que la naturaleza, porque la naturaleza es Dios, la naturaleza nos da a nosotros las claves para transitar la vida. De ninguna manera. La Biblia en ninguna parte nos deja ver a nosotros esto. Y saben, muchas iglesias y miembros de ellas han caído en este error sin saberlo, por ignorancia. Por ignorancia. Nuestra causa, mis hermanos, nuestra causa, jóvenes, ya está claramente definida. Usted no tiene que buscarse una causa. Voy a buscarme una causa, algo en que ayudar. ¿Por qué?
Tenemos suficiente trabajo. ¿Quiere que le lea nuestra causa? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, nuestra causa, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nuestra causa, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo 28, 18 al 20. Id, haced discípulos, bautízalos, enséñelos, que crezcan y se multipliquen. Esa es nuestra causa. Cuando aceptamos cualquier otra causa, entonces estamos dejando de lado lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y de paso, estamos haciendo algo muy malo, que es adorando y alabando, como dice Romanos 1, a la creación antes que al Creador. Cuidado, que ese error ya lo cometieron otros seres humanos en el pasado. La Biblia dice que tomaron animales y los convirtieron en dioses, dándole a la creación el carácter de Dios. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que se ha retomado, pero está igual equivocado. Entonces, un primer postulado de la nueva era es que nosotros somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Le he dicho que a eso se le conoce como panteísmo, y es la creencia de que Dios está en todo, Dios es todo, entonces nosotros, que le adelanto, somos parte de eso. Vamos a ver ahorita un poquito más al respecto. Y dijimos que se está infiltrando en la iglesia por medio de las causas ecológicas, y también dijimos que nosotros no es que vamos a maltratar a los animales, no es que vamos a contaminar, no es que no vamos a cuidar el planeta que Dios nos dio, porque Dios también nos manda a ser buenos administradores. No es eso, no es eso. Lo que sí es que nosotros ya tenemos nuestra causa y tenemos que dedicarnos a ella en forma exclusiva. Segundo, somos seres, según ellos, ¿verdad? Somos seres en constante perfeccionamiento por medio de la reencarnación. Este movimiento pregona y hasta lo ha vestido de ciencia, presentando supuestamente una serie de evidencias de que los seres humanos reencarnamos. Es decir, pasamos de una vida a otra, a otra, a otra, y a través de esas reencarnaciones, o cada ciclo, cada vuelta, digamos que somos mejores. Somos mejores hasta que alcanzamos un estado de perfección. Ya le voy a explicar un poquito esto. Entonces sí se cree en la reencarnación. Otra vez, esto no es nuevo para usted, ¿verdad? Ya lo ha visto decenas de veces. Las mayores productoras de películas se encargan de hacer ver esto. Se encargan de hacer ver que de alguna manera cuando viene la muerte nos integramos a la naturaleza y somos parte y hablamos por medio de ella, porque somos parte de ella, según ellos. ¿Ok? Pero no se equivoquen. La Biblia dice que el ser humano tiene un cuerpo que es de carne, que es de hueso, pero dice que es tierra. Dice que somos del polvo y al polvo hemos de volver. Vamos a volver al polvo. Pero ¿somos solo eso? No, no solo somos eso. También somos espíritu. Y como somos espíritu, el Espíritu de Dios que reside en nosotros va a volver a Dios porque tiene que darle cuenta. La idea central de este postulado viene de las tradiciones orientales. Esto no es nuevo. Particularmente del hinduismo. Porque eso es una mezcla. ¿Se acuerda que le dije que es una mezcla de filosofías? Que es una mezcla de conocimientos, de pseudociencia, de orientalismo. Bueno, eso es lo que es. El hinduismo pregona esto desde hace muchísimo, pero ellos lo han adoptado y lo han puesto como parte del movimiento. Según esta corriente, los seres humanos vamos mejorando cada día. Claro, si nos portamos bien. Porque si nos portamos bien, vamos a ir en reencarnaciones que nos van a hacer mejores. Pero si nos portamos mal, entonces atrasamos el proceso porque vamos a reencarnar en seres que quizás hasta despreciamos en una vida anterior. Es como una especie de castigo por no habernos portado bien y no haber tratado de hacer mejor las cosas. Otra vez, eso no es verdad. Eso no es verdad. Todo el asunto de este movimiento, ¿verdad?, de reencarnaciones constantes, es alcanzar un estado de perfección que ellos denominan la nirvana. Sí, como el grupo de música que existió hace algún tiempo. La nirvana.
Allí donde ya somos perfectos. Ya se acaba el ciclo de reencarnaciones y yo paso a ser parte del todo, pero ya no como un ser humano, ya no como un animal de la creación o como un árbol, sino como un Dios, con D minúscula. Porque hay muchos, según ellos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué dice la Biblia? Apoya la Biblia, que es el texto autoritativo, la autoridad final en la que nosotros creemos, algo como eso. Bueno, revisémoslo. Dice Hebreos 9:27 de la siguiente manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, una. Y después de esto, el juicio. ¿Ok? La muerte es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia del pecado. Y la muerte se experimenta, según la Biblia, en esta tierra una sola vez. Una vez. Y dice la Biblia que una vez que la muerte llega es definitiva. Y le espera al ser humano sin Dios un juicio. Un juicio. A los seres humanos con Dios nos espera una premiación. Diferente. El tribunal de Cristo. Una premiación. El juicio ante el gran trono blanco para aquellos que no conocieron del Señor Jesucristo. Pero lo cierto del caso es que la Biblia dice que morimos una sola vez. La Biblia dice que quienes mueren con Dios van al cielo también. Y también dice que quienes mueren sin Dios van al infierno. ¿Dónde dice eso, pastor? Vea Lucas 16, 22 y 23. En la historia del rico y Lázaro. Dice que ellos viven en la tierra, que el rico vive holgadamente, es rico, tiene demasiadas cosas, tiene en abundancia, pero el pobre, que es un mendigo, que se llama Lázaro, no tiene ni para comer y se alimenta casi que de las migajas que caen de la mesa del rico. El rico vive su vida sin que Dios le importara nada. Decide que tiene lo que ocupa en esta tierra, no ocupa de Dios. Nunca cree en Él y entonces va al infierno. No pasa así con Lázaro. Lázaro va al cielo. Y dice la Biblia, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22 y 23. Es movilizado hacia el cielo. Y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. O sea, fue transportado al Hades, el infierno, el lugar de los muertos, sin Dios. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Ok? Entonces hay dos lugares. Ambos murieron, ambos fueron colocados en una tumba, su cuerpo físico, pero su espíritu, el de uno, fue llevado al cielo y el del otro fue llevado al Hades, es decir, al infierno. No nos dice la Biblia que y fue dejado allí para que tomara una nueva forma y perfeccionara su estado hacia un nuevo estado. No existe tal cosa. No existe tal cosa. La Biblia no dice que hay un ciclo interminable de reencarnaciones. No lo dice. Simple y sencillamente lo deja de lado. Ahora, ¿cómo es que se está infiltrando la nueva era en la iglesia en este punto? Bueno, por un lenguaje ocultista. Es común escuchar a algunos cristianos usando las mismas terminologías que son propias de este movimiento. Hablan de chakras, hablan del karma, hablan de la nirvana, entre otras cosas. Yo sí sé qué hace un cristiano diciendo que tiene que alinear sus chakras. ¿Qué hace un cristiano diciendo que tiene que limpiar su karma? ¿Qué hace un cristiano diciendo que aspira a la nirvana? ¿Qué es eso? No debiera ser. También hay objetos que se han popularizado y que tienen que ver con esto, como los atrapasueños, o algunas prácticas orientales que utilizan esta terminología. Y de repente usted dirá, bueno, no es tan complicado, pastor. Uno tiene que ser tan extremista. Debiéramos simplemente verlo como algo que pasa en la cultura actual, pero que no tiene que ver con la iglesia. No se equivoque. Desde 1975, estas creencias ocultistas se vienen insertando encubiertamente en la terminología de la iglesia y poco a poco van ganando mayor terreno y van con paso firme. ¿Sabe que en Gálatas encontramos una porción, Gálatas 5, 7 al 9, donde nos dice algo que tiene que llamarnos la atención? Lo mismo que pasó con los Gálatas en aquel momento del tiempo, puede pasar con nosotros hoy día si no tenemos cuidado. Dice, vosotros corríais bien. Pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Esta persuasión, qué bonita palabra, no procede de aquel que os llama, Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se fijó cuánto hace falta para que se corrompan las cosas? Un poco. La figura de la levadura, un poquito, y prepara toda la masa para hacer el pan. Bueno, dice la Biblia, la levadura se relaciona con el pecado en la Biblia, que un poquito de pecado puede provocar un gran desastre. Se incorpora encubiertamente en la iglesia, estorba para no obedecer. Y dice la Biblia que es persuasiva, encubiertamente. Hemos visto 2 puntos y vamos hacia el tercero y último. Hemos dicho que un postulado de la nueva era es que es parte del todo. Nosotros somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Y hemos dicho también que somos seres en constante perfeccionamiento por medio de la reencarnación. Eso no es cierto. Y ahora vamos con un tercero que es peor que los anteriores. Según la nueva era, nosotros somos dioses en pequeñito, con D minúscula. Somos dioses en pequeñito. En otras palabras, nosotros, o de acuerdo con este movimiento, nosotros podemos aspirar a algo más, pero analícelo conmigo. Si Jesús se encarnó en esta tierra, siendo Dios mismo, ¿cómo lo ve la nueva era? De acuerdo con este movimiento, nuestro Señor Jesús no fue en realidad Dios encarnado, sino un hombre que debido a su forma de vida logró perfeccionar una de las naturalezas de Dios, Dios entendido como este concepto panteísta, el amor. Dios encarnó al amor y ese amor se llamó Jesús, digámoslo de esa manera. O dicho de otra manera, Jesús practicó tanto el amor que en una vida pasada posiblemente al hacerlo de esa manera, al reencarnar, expuso muy bien esta naturaleza de Dios. De la misma forma que Jesús lo logró, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos todo el potencial para lograrlo y lo único que tenemos que descubrir es cómo llegar a explotar dicho potencial. Este movimiento nos mete en la cabeza que nosotros no ocupamos de Dios porque nosotros somos Dios. Qué gran error. Pero ¿de qué nos extrañamos? Vemos el egoísmo, vemos también la forma en la que nos comportamos hoy día y decimos, esto no puede venir de Dios, no el Dios que nosotros conocemos. Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses con él, de minúscula. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Solamente hay un Dios verdadero, dice ese versículo, y ese es nuestro Dios con la D grande. Claramente dice que no hay otro, nadie más le acompaña en su labor. Dice que el poder que Él tiene es absoluto y supremo. Él da la vida y Él también la puede tomar. Nadie comparte la posición de Dios con Dios. Solamente Él. Y eso es algo demasiado importante que tenemos que notar. Dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay más. La Biblia nos habla del poder de Dios. La Biblia nos deja ver que todo lo que Él creó lo hizo con propósito. La Biblia establece claramente que la creación no se llega a convertir en Dios. Solamente hay uno, es Él. Y no hay otro. No existe otro Dios. Ahora se preguntará, pastor, ¿cómo se está infiltrando este último punto en la iglesia? Bueno, se está infiltrando por medio del humanismo. El humanismo pregona que nosotros podemos solitos, que no ocupamos de Dios. Es un mensaje supuestamente positivo, de motivación, que procura lo mejor del ser humano. Hay frases pegajosas, tú lo puedes todo, eres lo mejor que hay, nadie te puede superar, solamente cree en ti, lo vas a lograr, etc. ¿Has escuchado esto? Los supuestos motivadores usan mucho esta fórmula. Eres lo mejor que hay, vamos, cree en ti, sácalo de dentro, saca ese Dios que tienes allí guardado. ¿En serio? ¿Y cuándo vamos a confiar en Dios? ¿Y cuándo vamos a confiar en lo que Él tiene que decirnos? ¿Y cuándo vamos a confiar en su palabra? Nunca, porque yo soy Dios, entonces no me hace falta. Es el estilo de Dios que pregona el movimiento de la nueva era.
Y la razón de ella, otra vez, es colocar al ser humano como su propio Dios. Desgraciadamente, muchos cristianos han creído este terrible error y hoy consideran que no necesitan del Señor. Consideran que ellos pueden solos, no van a la iglesia, ya no se congregan más, dicen no tener religión, dicen que van a ir así por la vida. Han creído lo que este movimiento les ha dicho. Repito los 3 puntos que vimos repasando. Somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Somos seres en constante perfeccionamiento por medio de la reencarnación y somos dioses en pequeñito. 3 postulados fuertes de la nueva era, inaugurada ya en 1975, con un fundamento ocultista totalmente, y que nos ha infiltrado, se ha infiltrado en la iglesia, como hemos visto ahorita, y algo por lo que tenemos que tener mucho cuidado.